Muy cordial saludo, respetados oyentes. Seguimos con nuestras reseñas y, por supuesto, como siempre, les saluda Ivo Hernández. Hoy tenemos un libro aquí muy importante. Este es uno de esos libros que son breves. Es un libro que escasamente puede tener en total unas 120 páginas. Es un libro muy importante. Ya les vamos a decir exactamente por qué. Porque encierra varias cosas. Es uno de esos textos que son o que requieren varias lecturas. A la primera no se le exprime ni con mucho parte de lo que es sustantivo e importante. Año a año se publican miles, cientos de miles de libros y en parte la academia, sobre todo la academia anglosajona, la academia norteamericana y en parte la inglesa, es responsable de que se publiquen muchos libros sin sentido porque existe aquello de publish or perish, es decir, publica o perece, tienes que estar publicando para que se vea que has producido algo. El problema de ello, o la contraparte, es que por cada libro bueno que existe, hay por lo menos 999 que son buenos para hacer parrilla, porque realmente no sirven para más nada. Son libros, algunos que uno se pregunta cómo a alguien se le ocurrió publicar esto. Hay mucho texto que nace sin ningún sentido de provecho para los lectores. Sin embargo, dicho esto, hay otros que son las honrosísimas excepciones y en este caso tenemos uno así. Es un libro escrito ya en una edad provecta, probablemente sea el último de su autor, no sé si ya ha fallecido. Se trata del filósofo y periodista y filósofo Brian McGee. Aquí está el libro. Se puede decir Ultimate Questions, se llama en inglés, se pudiera decir las preguntas fundamentales, últimas y fundamentales preguntas de Brian McGee. Brian McGee es un hombre que si usted pone su nombre en YouTube, por ejemplo, va a encontrar de él entrevistas muy importantes con parte de los mejores profesores de filosofía y filósofos del siglo XX. Es un hombre que ha hecho una labor divulgativa muy interesante. Él es un hombre muy humilde en términos de filosofía. Él se reconoció a sí mismo incluso en su parte de sus memorias. Él dice, yo he conocido dos grandes genios filosóficos en mi vida, dice él, y se refiere a Bertrand Russell, a quien tuvo la oportunidad de conocer, y también a Karl Popper, a quien también en Inglaterra tuvo la oportunidad de conocer. Y él reconoce su limitación profesional, sin embargo, su capacidad sí de poder disfrutar, comprender y discutir las ideas de estos y otros pensadores. Es un gran admirador de Wittgenstein también, en sus textos le conoce bien. Y es autor, por cierto, aparte de estos libros de periodismo, sí ya de un libro muy importante sobre Schopenhauer, que sepamos en lengua inglesa es uno de los más importantes que se ha escrito. Y eso obedece a una crisis que él mismo dice que estuvo a media vida, en donde muchas cosas perdieron significado para él. Y fue leyendo a Schopenhauer, un autor que en ese momento, fíjense algo interesante también allí de la formación que se daba en Inglaterra, él es graduado en Oxford, la formación que tenían ellos o que recibían, y este es un hombre que nació en 1930, es decir, que él debe haber estado en la universidad en los años 50. La formación que tenía excluía a algunos autores. Él mismo reconoce haber llegado a Schopenhauer más por interés propio y más por curiosidad que porque haya sido parte de un pensum académico. Entonces él, bueno, a partir de allí pues empieza a estudiar el autor mucho y se consustancia con gran parte de su obra y produce un libro importantísimo. Ahorita no lo tengo a mano, pero está por allí en la biblioteca, en alguna parte, en donde habla sobre Schopenhauer. A ese libro probablemente nos refiramos después, porque Schopenhauer es uno de esos autores que tiene una rarísima virtud, como una especie de ave fénix, de resurgir con enorme fuerza cada tanto tiempo, y en la medida en que la gente lo lee o lo relee, empieza a encontrarle mucha significación. Es con mucho, junto a Nietzsche probablemente, el mejor escritor de la filosofía en alemán. Es decir, su pluma, muy aparte de lo que usted piense de sus ideas, es su pluma una de las más fluidas y de las más claras. De Schopenhauer se puede decir que usted esté o no de acuerdo con lo que dice, pero jamás que no lo entendió. Eso es poco probable. Pero volviendo a Brian McGee, estas Ultimate Questions es un libro, repetimos, de unas 120 páginas, pero es absolutamente pura proteína. Esto no tiene desperdicio. Es un libro muy bellamente escrito de un hombre al final de su vida. McGee ya está viejecito y entendemos que estaba en un hogar de ancianos hasta hace poco. Y es una persona que ha sido muy reflexiva durante toda su vida. El texto recoge justamente eso. Él no pretende hacer aquí un libro académico, pero eso sí, un libro de muchísima introspección. Y vuelve, como la serpiente que muerde la cola, vuelve nuevamente a sus inicios y a ese gran amor por el asombro. Y ese asombro que lo llevó a la filosofía. Los capítulos, les leo algunos. Dice, por ejemplo, un capítulo se llama El tiempo y el espacio, el predicamento humano. Puede ser comprendida la experiencia, de dónde vienen tales ideas, reflexiones personales,
y al final nuestro predicamento en sumatoria o sumarizado o en conjunto. Si tuviera que leerles pedazos del libro, prácticamente tendría que leerlo todo, porque este libro está rayado de punta a punta por mí, notas por todas partes. Me permito sí leerles algunas breves que creo que evidencian al autor, que mira ya de una manera muy tranquila, muy calmada, el final de sus días y empieza a pensar sobre esto. Voy a hacerlo y por supuesto con la venia de ustedes, estimados oyentes, porque voy haciendo traducción directa de lo que voy leyendo el texto. Entonces, si hay alguna falencia, como seguramente las habrá en el castellano, por favor, un poco de benevolencia en el juicio. En alguna forma fundamental, el tiempo y el espacio son estructurales a la materia, que no podría existir sin ellos. Todos los objetos físicos, para poder existir, deben tener un lugar en el espacio y un lugar en el tiempo. Además de esto, todos los objetos materiales son efímeros. Ellos vienen a la existencia y están permanente cambiando a través de su existencia y, de una manera abrupta o lenta, salen de esa existencia. Dice él, otro pedacito, estoy en la página 12 del texto. El lapso de la existencia de un cuerpo humano establece límites para las distancias a través de las cuales este cuerpo puede moverse. Por eso, en cualquier tiempo dado, podríamos estar o podríamos ser capaces de tener una adivinanza improbable de lo que pudiera ser. Dice más, de una manera más concreta, cuando cualquiera de nosotros muere o cualquier cuerpo físico es destruido, los átomos que los constituían, o que constituyen ese cuerpo, ¿no? Se dispersan, pero no cesan de existir, habiendo antes de nuestra existencia también sido parte de otros sólidos, líquidos o gases, y habiendo entonces venido en conjunto temporalmente para constituir lo que somos usted o yo. Ellos luego se dispersarán para constituir otras cosas. Todos los objetos materiales de esta forma son efímeros, son arreglos temporales. Solo los átomos, o quizás sus constituyentes, son lo que son indestructibles. Esto puede ser un hecho asombroso, pero es un hecho que la materia, la misma materia que constituye todo, como una especie de gran mazo de cartas, está siendo permanentemente reacondicionada o reordenada a medida que suceden las cosas. Es una forma bastante clara de ver todo esto y en cierta manera parecida un poquito a los estoicos, ¿no? Esa forma de entender el universo y entender las cosas. Dice y cita acá a Shakespeare en una parte donde Hamlet le dice al rey Claudio: un hombre puede pescar un pez con la lombriz que ha comido de un rey y luego comerse el pescado que se ha comido a esa lombriz. De manera que así vemos pues ese ciclo de perspectivas en las cuales él trata de hacer eh, una especie de planteamiento sobre el universo. Dice al final, en una parte, él cita a varios científicos, a varios filósofos en estas reflexiones, y habla, por ejemplo, del cientista J.S. Haldane se escribe en español, y dice lo siguiente: el universo no solamente es más raro de lo que suponemos, es aún más extraño de lo que podemos suponer. Entonces, esto es algo que dice, aún el más racional de nosotros, nos dice Brian McGee, debe pensar en esto. Es bastante importante. Y no podía írsele el libro a él, que admiró tanto, o admirado siempre a Wittgenstein, con una cita indirecta del Tractatus. Dice, otro factor que hace imposible lograr el absoluto dominio intelectual del mundo es que nada puede ser comprendido sino solo desde dentro. Todo necesita ser siempre visto desde dentro, pero también necesitamos la perspectiva externa, la cual nos es imposible. Y en este caso, Wittgenstein dice justo esa imagen, esa metáfora, que nosotros estamos presos dentro de lo que sería la barrera, la forma del lenguaje. Entonces solo nos podemos dar bandazos contra esas paredes que de alguna u otra manera tratamos de expandir, pero que limitan nuestra percepción del mundo. El libro de McGee es sumamente hermoso. Se trasluce aquí también esa especie de ironía que ya había puesto Kierkegaard sobre la mesa cuando decía que el hombre era presa de una permanente contradicción, porque vivía o comprendía las cosas
mirando hacia atrás, pero solo podía vivir mirando hacia adelante. Entonces ahí se produce también una contradicción funcional en la forma de entender el mundo para los seres humanos. El texto tiene varios otros, bueno, muchísimos párrafos que quisiera leerle, varios otros que son muy explicativos de lo que él plantea. Dice, aunque es una verdadera y consecuencial verdad que nosotros nos conocemos desde dentro, es aún más consecuencial, ahora consequential truth es lo que dice, que lo que nosotros conocemos es mayormente no material. Y aquí él alude también al hecho del tema de la conciencia. Él dice, nosotros podemos hablar de lo que es la conciencia de un individuo, pero la sumatoria de conciencias no sabemos qué es ni cómo puede aprenderse. Así pues, un libro de reflexiones, este Ultimate Questions o preguntas fundamentales de Brian McGee. No es un texto para cualquier persona a menos que tenga interés profundo en las dudas que aquí se plantean o en la obra de Brian McGee, que es una obra, repetimos, sustantiva. Él tiene varios otros libros, sobre todo muy pedagógicos, libros sobre la filosofía discutidos, en donde pone sus conversaciones con diversos filósofos y entra medular en los temas medulares directamente. Esos son ampliamente recomendables. En mi caso personal es que prácticamente cualquier cosa que este hombre hubiese publicado yo la he comprado y le tengo especial afecto y reverencia por la manera humilde como se aproxima al conocimiento, humilde pero también muy profesional, muy clara. Brian McGee es uno de esos hombres imprescindibles en la filosofía, porque filósofos que tratan de hacer un sistema de filosofía ha habido, unos mejores que otros, unos más certeros que otros, pero personas que nos permitan o que nos den llave de cómo abrir esos sistemas y entenderlos desde dentro, ha habido pocos y Brian McGee es uno de ellos. La reseña pues fue a la Ultimate Questions de Brian McGee. Si tiene la oportunidad y el interés lo puede adquirir. Hemos tratado de aclarar algunas de las cosas que son puntos fundamentales del libro y bueno, un libro muy estimulante. Gracias a ustedes por estar allí, por su paciencia. Si tiene alguna observación, déjela por favor por escrito para saber sus pensamientos al respecto. Agradecemos muchísimo su audiencia y continuaremos entonces con más libros prontamente por este canal. Les saluda como siempre Ivo Hernández.